Lo tenemos en línea a Aníbal Gutiérrez. Aníbal, ¿cómo estás, querido? ¿Qué tal? Me alegro de escucharlos. Igualmente. Mucho Bueno, tiempo, mucho bueno, tiempo que no teníamos sí. contacto. Agradecerte porque está enfermo, está un poco gripado ahí y va a estar con nosotros, pero bueno, agradecerte de verdad, Aníbal, siempre por estar allí, pero queríamos tenerte, queríamos lo que hacemos siempre, ¿no? Que nos ayudes un poco a pensar. Sí, a pensar sobre todo en esta foto de estos días. ¿Qué estás viendo? No te voy a decir de los últimos 10 meses de mi ley porque es un raconto infinito, pero ¿qué estás viendo en este momento? ¿Cuál es la foto de este momento del gobierno de mi ley a nivel nacional? Bueno, hoy pensar qué es lo que me demandan ustedes resulta una tarea imprescindible, aunque no sea, digamos, el recurso que utiliza la sociedad para sus actos, ¿no? Bueno, pero es un deber de los comunicadores, de los docentes, de los investigadores, de todo el que se preocupa por la cuestión pública, comenzar a pensar. Fue una catástrofe para el país la falta de la racionalidad y del intelecto y de la intelectualidad a la hora de una decisión electoral llevada a cabo por la mayoría del electorado argentino en favor de este presidente. Por lo tanto, hay que pensar, hay que pensar. No sé si pensamos para utopía, que es difícil, pero por lo menos pensemos lo que nos está pasando, ¿no? A modo de diagnóstico, lo digo. Que no estoy seguro cuál sería la certeza sobre lo que yo pueda decir sobre el conjunto de los que me escuchen, ¿no? Pero bueno, yo tengo el deber de decir lo que históricamente he defendido, que es los espacios colectivos, la política como acción humana, social, proyectiva. Y ustedes advierten que no estamos exhibiendo exactamente en el panorama argentino este sentido del recurso político, sino que todos los días hay una actitud muy sacrificial ejercida por el presidente argentino y muchos de sus ministros, y especialmente por su ministra de Defensa, ¿no? Y hemos asumido, quizás estamos asumiendo, que es lo que me preocupa a mí, les digo, eh, me sorprende la actitud de este presidente y de su conjunto de ministros, pero me sorprende la falta de reacción colectiva, ¿no?, de la sociedad, como si pareciese resignada, ¿no?, de alguna manera a que se le quiten los derechos, las libertades, eh, asumimos como una cuestión normal, que es lo que decía que lo sugiero al artículo Sergio Alguín en La normalidad repugnante, el modo con que la sociedad va aceptando estos hechos eh, atroces y del modo con que lo exhibe el presidente y sus ministros de un modo gozoso. O decir, por ejemplo, que la jubilación y el veto a la mejora jubilatoria, él felicita a estos héroes que dieron el apoyo, estos héroes con algunos votos del peronismo como el de Tucumán y Jaldo, Jalé y todo el PRO y la mayoría de los radicales, los invita a una cena a estos valientes, a estos héroes. Es un contrasentido de todo. No solo digo que la política tiene un sentido sacrificial, sino que se ha quebrado todo sentido simbólico, histórico simbólico, de lo que entendíamos sobre lo que estaba bien y lo que está bien. Entonces aparece la mentira como una verdad, y Ujú. la verdad, la verdadera verdad, se va desvaneciendo y nos cuesta tener que ir a confrontar contra el que esgrime la mentira como verdad, porque hay un conjunto de la sociedad, hasta no hace mucho mayoritario, que le creía absolutamente todo. Eh, no sé si llegará un tiempo, les digo honestamente, no soy optimista, que la sociedad se dé cuenta de que nada de lo que está ocurriendo en la sociedad argentina es normal y es inaceptable, absolutamente inaceptable. Eh, si no se entiende que este gobierno de Milei
y de Villarroel, es un periodo muy oscuro en la vida política argentina, en todo sentido, moral, económico, social, político en general. No va a haber salida. Yo veo que se recitan algunas fórmulas desde el sector de la oposición. Hay que recrear los espacios colectivos, como si fuera un conejo sacado de la galera. Yo he militado y milito, y vos lo sabés, Mauricio, que milito, y me está costando horrores recrear ese espacio colectivo, porque se ha perdido, ha desanclado desde hace un tiempo largo. Esto no lo hace solamente Milei. Se ha desanclado un valor que tuvo la sociedad argentina, que era la lealtad. En política existía la lealtad, y el partido mayoritario argentino, históricamente mayoritario desde hace 60, 70 años, festejaba el Día de la Lealtad como un atributo simbólico y real, fundamental, para el ejercicio de las actividades militantes en el peronismo. Esto no existe más. No existe más absolutamente. Los pactos no existen. La honorabilidad que tenían algunos dirigentes no existe, y además se ha volcado al conjunto de la militancia estas prácticas. Entonces el sentido prebendario y clientelar de la política fue llevando a un agotamiento generalizado sobre el ejercicio de la política, los sistemas electorales, los partidos políticos, las instituciones, y aparece alguien reivindicando la institucionalidad, casualmente generando una verdadera trampa sobre cada eslogan que utilizó y cada frase que utilizó. Fue una verdadera trampa, escandalosamente tramposa, toda su irrupción en el escenario político, porque es un verdadero engaño. Ahora bien, ¿cuántos de la sociedad argentina advierten que esto es un gran engaño, que nos está conduciendo realmente a un callejón sin salida, sin ninguna alternativa? Y yo creo que es minoritario. Hay una última encuesta que hace la consultora TDOC y que lo viene haciendo Surán Córdoba, que se está cayendo la imagen del presidente, se está cayendo en algún porcentual de sus electores, que son de distinto origen, jóvenes, de derecha, desencantados, apáticos que han ido con él. Le está quedando un núcleo duro, dicen, ¿no? Ese núcleo duro, ¿quiénes lo conforman? Fundamentalmente los jóvenes hasta 29, 30 años. Y yo he charlado con algunos de estos jóvenes, te lo dije los otros días, Mauricio, donde me relataban que estaban muy cansados y fatigados de la práctica política y de la práctica de los dirigentes y de los partidos políticos. Y le dije, ¿de qué me están hablando? Ni uno de los que estuvo en esa mesa conmigo, de los cuales algunos son mis familiares, me supo expresar a mí sobre qué estaban disgustados y cansados y fatigados. Específicamente, algo específico, digamos. Exactamente, las fatigas y los cansancios se los admito a los desencantados, porque se encantaron con un sistema político, con un dirigente, con una política pública. Ustedes ni siquiera han transitado ese espacio de ejercicio sociológico político. Ustedes son casi nada. Ustedes son de los muchachos que no les interesa nada, una exacerbación del individualismo a niveles extremos, sin ningún tipo de ética y moral, palabras que están absolutamente fuera de su vocabulario y de su aprendizaje. No les interesa nada. Tu madre es jubilada, y por primera vez tu madre le dijo a uno de ellos, es una jubilada por la política social de Cristina Fernández de Kirchner, y vos te transformás en un verdugo de tu madre, porque hoy este presidente exactamente está lesionando su jubilación. No te importó la historia de tu mamá, no te importa ni siquiera tu propia historia, porque ¿Y qué no te tenés contestó? historia. ¿Qué te contestaron? Mudos. Ni uno me supo decir sobre qué estaban desencantados. Repiten como un eslogan. Por supuesto que hay votantes de Milei que están desencantados. Ustedes comprenderán que sí, porque claro, se hicieron las cosas mal. Sí. Es decir, el gobierno de Fernández cometió demasiados errores que son inaceptables. Yo entiendo que hay muchos desencantados. Venimos hablando con ustedes de los grandes desencantos de estos últimos 20 años.
dije alguna vez que hay un trabajo que tenemos publicado con Leonardelli, donde en el año 95 ya acusamos en las encuestas una alta franja de desencantados con lo que venía sucediendo. Y habrá habido otros desencantados, pero el proceso de vaciamiento que se produce en los jóvenes de 16 a 30 años es escandaloso. En la mayoría, hay excepciones, pero en la mayoría de sus casos es escandaloso. No les interesa la historia, la sociología, la política, las instituciones, la vida colectiva, la solidaridad, no les interesa. Solo les interesa su vida personal. ¿Y qué les interesa? La liviandad absoluta, la falta de anclaje y de referencialidad institucional ninguna. Así son los problemas en las escuelas. ¿Cuál era el candidato que los podía representar? Massa, que nos recitaba una formalidad institucional y un programa de políticas públicas y un sentido utópico, o esta vergüenza de presidente que no expresaba absolutamente de lo que yo decía, sino extravagancias, falta de anclajes éticos, barbaridades absolutas, un sentido, digamos, de expresiones, digamos, lanzadas a la cuestión salvaje, criminal, primitiva, es una regresión primitiva al estado casi de naturaleza, que desencadena políticamente en estas actitudes fascistoides de él. Y el anclaje, además, en todo ese sector del judaísmo más peligroso de la derecha, como el actual ministro israelí, que es absolutamente peligrosa. Y además las cuestiones místicas de hablar con el perro o este mensaje siempre del más allá. O las fuerzas del cielo, ese tipo de cosas, ¿no? Por supuesto, fíjense qué locura. Este era el personaje que lo seducía. Y esta caída, desde que lo mide muy bien la consultora StackDoc, esta caída desde el mes de agosto, que se cayó 5 puntos al mes de septiembre, sin embargo mantiene un núcleo duro, que lo han podido ellos advertir en la muestra de 2000 que tomaron con un 2,5 de error. Los que tienen como núcleo duro son jóvenes hasta los 30 años, o los sectores de derecha argentina que están tipificados como de derecha argentina. Ellos siguen nada más admitiéndole estas prácticas, sin importar absolutamente el desfinanciamiento de la universidad, la cancelación de las políticas sociales, lo de Patovelo, lo de la ministra de Capital Humano, de dar 270.000 toneladas de comida al presidente ucraniano, y sin embargo tiene los comedores que se han vaciado absolutamente, se ha incrementado la pobreza. Este sentido, digamos, de crueldad con que se han manejado, no les interesa. ¿Cómo repara una sociedad esto? ¿Y qué paralelismo haces con lo que pasaba con la juventud de los 90? Porque también era una juventud que hablaba de cambios de paradigma y hablaba de sé tu propio jefe, y si sos arquitecto y manejás un Uber o un taxi, no importa porque te sabes adaptar, y todas estas cosas que están circulando también ahora como grandes ideas nuevas, de una forma distinta de ver el mundo que tienen fundamentalmente los jóvenes y las jóvenes. Bueno, cuando nosotros hicimos este trabajo en los 90, medimos algunas categorías: los desencantados y los apáticos. Los apáticos eran los jóvenes, los desencantados eran los no tan jóvenes. Quiere decir, ¿cuál era el futuro de los desencantados? Era menos preocupante el futuro de los desencantados porque existía alguna racionalidad sociopolítica que los informaba. Cuando hablábamos de los apáticos, eran jóvenes que no les interesaba la política, que ya advertíamos hace 20, 25 años esta categoría de apáticos que no les interesaba la política. Esos apáticos de los años 90 son papás. Son los padres de estos hijos. Y son papás. Claro. Y son papás de estos jóvenes de 16 a 20, 25 años. La apatía, más el proceso, digamos, de colonización que fueron generándose de determinados medios hegemónicos, fueron generando
estos jóvenes libertarios, no solo me refiero a los libertarios militantes de Milei, a estos jóvenes, digamos, liberalizados, porque una cosa era el apático que era individualista, es decir, tenía un sentido de libertad distinto, y otra cosa es el joven actual, que yo estoy hablando, que es el sujeto liberalizado, sin ningún anclaje de ninguna naturaleza, ni simbólico ni real. Y eso es muy peligroso para una sociedad, porque esos desencadenan en un voto electoral catastrófico, como el caso, por ejemplo, el voto que se le entrega a Milei, porque no terminan de reaccionar. Las encuestas de la consultora Actor va demostrando el retroceso electoral de Milei por el caso fundamentalmente del financiamiento y por el castigo a los jubilados con el veto del financiamiento a las universidades y el veto al aumento de las jubilaciones. Ahí hay un retroceso electoral, hay una reacción de alguna manera, que es lo que uno debe esperar por sentido común, digamos, cuando se pierde el anclaje más primario, que es el hecho de la supervivencia. Es complicado. Estos jóvenes que todavía se mantienen como sectores duros de Milei, que son los liberalizados absolutamente, de hijos fundamentalmente, de papás absolutamente apáticos, no se interesaron ni siquiera por el aprendizaje primario que lo deben generar los padres, y fracasaron también las instituciones formales en el aprendizaje respecto en las secundarias y en las universidades, que deberán hacerse responsables también de lo que estoy diciendo. Y en esto es una alerta que deben tener las instituciones educativas. No tiene nada que ver con el tema de la universidad pública y gratuita, que es otro problema, que lo voy a defender absolutamente a rajatabla, siempre, siempre. Estoy hablando de otras prácticas que tienen que resolver las instituciones formales de aprendizaje, donde estos chicos no se les resolvió. Primero la zapatilla de los papás y después el error que se comete en la enseñanza-aprendizaje de estos jóvenes. Hay que reformular los planes de estudio, los programas de estudio, los deben reformular las instituciones. Aníbal. Entonces, sí. No, bueno, estábamos hablando un poco de Milei, lo que está haciendo, lo que le dejamos hacer, como quieran llamarlo. Como vos venimos hablando desde hace mucho tiempo, de hecho desde el año pasado, inclusive antes de llegar a que el presidente sea Milei, y hablamos de la falta de representatividad que había en la gente, lo que llevó a este tipo a ser el actual presidente de todos los argentinos. Pero yo, en lo personal, y lo hemos charlado también esta semana, de que que en realidad lo que está haciendo Milei es lo que sabía, lo que esperaba, aún peor todavía de lo que pensábamos, de lo que charlamos. A mí, la calentura que tengo yo es con los propios, es con el campo nacional y popular, es con el partido justicialista, es con una interna feroz y atroz que parece que no... Está a un punto de volverte libertario, querido. Pero también yo charlo con muchos compañeros, con muchos amigos, si bien yo no estoy afiliado al PJ ni nada, pero ¿quién me va a decir a mí que no he militado, que no he puesto el cuerpo, que no he puesto la cara? Que hay apatía también en el movimiento justicialista. Mire, le voy a decir algo que he recibido estos días charlando con algunos compañeros del PJ, digamos, ¿no? Con respecto a las internas que se vienen, ¿no? De estar desilusionados, no tener estímulo para ir a votar. Uno me dijo, ¿sabes qué? Estamos ante una estafa piramidal. Porque en definitiva, lo que quieren las bases y lo que nos llevó hasta acá es un recambio generacional de verdad. Y por ahí me hacían saber los compañeros que con estas elecciones, con estas supuestas internas, digamos, se sigue todavía poniendo el foco en las personas que ya no deberían estar más, digamos, ¿no? Haciendo política en ciertos espacios de política, digamos, ¿no? Se lo paso en limpio. Bueno. El militante del PJ no quiere saber más nada, ni con Uñac, ni con Gioja, ¿no? Que están dentro de la lista de Cristina también, ¿no? Bueno, pero también Gioja y Uñac están dentro de la lista de, si bien no están ahí, pero también estuvieron trabajando con Quintela, y también van a trabajar con Kicillof, llegado el momento si Kicillof llega a ser candidato a presidente. Digo, parece que no cambia nada en el fondo. Bueno, la pregunta sería si es que hay gente o dirigentes o cuadros políticos, como se dice por ahí, para que esa renovación se dé. Bueno, ustedes saben bien que tengo muchos documentos que los he presentado en el partido, los he dado a circular
sobre la institucionalidad del peronismo, despersonalización del peronismo, Pero que los lean, no le dan bola, Aníbal. recambios generacionales, reactualizaciones doctrinarias para no repetir de memoria cosas que ya son caducas, absolutamente ahistóricas. Mientras la política no se pueda desanclar de la política vista como un negocio, esa actitud es tan grave como la política vista con sentido sacrificial y homicida de Milei. ¿Me estás escuchando lo que te digo? Sí. Es tan peligrosa como lo que hace Milei con la política. Porque estos dirigentes siempre están más preocupados en ver cómo resolvemos algunos problemas personales, y este es el ataque que he dado de una manera enfática desde hace muchos años sobre el personalismo de la política. Y así no solamente para generar prácticas dentro de la política que son absolutamente condenables, necesito el manejo de las instituciones, diputados que me respondan, jueces que me respondan, tribunal de faltas que me responda, tribunal de cuentas que me respondan, para que luego no sea yo investigado. Lamentablemente, los intentos que hemos venido haciendo para los recambios generacionales no se dieron. Los intentos que hemos estado dando para presidencias del partido con gente joven no se han producido. Lamentablemente, esto es así. Yo no veo en la historia del peronismo provincial esto que estoy pidiendo a gritos desde hace mucho tiempo. Siento que se me ha derrotado realmente, ¿no? Porque apoyé a alguna gente joven y veo que me he quedado un poco solo en esta prédica, porque ¿sabes qué vence? ¿Qué quiebra las lealtades? ¿Qué ha ido quebrando el sentido objetivo, racional y público, verdaderamente público y solidario de la política? Sí. La actitud prebendaria y clientelar. Uh-huh. Y te quiebran los propios afectos. Y esto es muy grave lo que estoy diciendo. Y me hago cargo de lo que estoy diciendo, ¿no? Ya soy un hombre grande, viejo. Y voy a seguir diciendo lo que estoy diciendo. Quiero recambios generacionales, quiero cambios de dirigentes. Ya estamos viendo como 2 o 3 representantes de estos dirigentes son los que siguen manejando por debajo de las actuales presidencias del partido el futuro candidato para las elecciones intermedias del 25. Ah, muy bien. No han entendido nada. No les interesa entender nada. Por lo tanto, también a ellos lo hago responsable del advenimiento de figuras disparatadas como Milei y peligrosas y terroríficas para la institucionalidad de la República como Milei. Ellos son tan responsables como estos jóvenes libertarios incapaces y descerebrados que son capaces de ir a votar un monstruo así. Ellos son los que los promueven también. Yo no estoy viendo en la dirigencia en general de la provincia, en estas conducciones del PJ, que restituyen la política en el sentido. Solamente un dirigente me vino a plantear a mí que quería hablar conmigo por lo que decía. ¿Saben quién fue? Gramajo. Sí, el intendente de Chimba. Me vino porque me escuchó hablar en un programa de la institucionalidad y la política fuera de los personalismos. No trabajé con él, por supuesto. Me fui a trabajar con una intendenta del este de la provincia, pero lamentablemente las presiones, porque hay que mantener gobernabilidad, hay que mantener la institucionalidad territorial, y entonces es como lanzarse al océano en un barco de papel, y yo lo comprendí. Respecto a la política nacional, por supuesto que la política nacional, miren ustedes el campo nacional y popular. Si no somos capaces de restituir ese campo nacional y popular de una manera diferente, tendremos Milei u otros Milei o Karina Milei para rato. Miren la locura hoy de pretender devaluarlo al único gobernador presentable, que hay que cuidarlo como una copa de cristal, que es el de la provincia de Buenos Aires. El propio campo nacional y popular lo está castigando. Lo castiga un hombre de derecha como Moreno, que tiene la locura, esta actitud que tiene este hombre de plantear que la vicepresidenta Villarroel es peronista y que Kicillof no es peronista. Miren qué locura generar esta confusión dentro de este campo nacional. Y lo del propio Máximo Kirchner,
de generar esto, no es comprender que el monstruo es enorme y que está enfrente. Yo hoy escuchaba, ¿no? Lo escuchaba decir la falta de lealtad de este dirigente, de este gobernador con su madre, que lo había cuidado tanto. Cállese, cállese, tiene que callarse, tiene que aprender que hay que cuidar ese espacio. No les interesa nada. Es una locura, es una locura. Y bueno, por supuesto que yo voy a votar a Cristina Kirchner, claro que sí. Más allá de que haya dirigentes que ha tenido que sumar ella por circunstancias políticas que me eximen de cualquier comentario. Mucho menos voy a votar el otro frente, donde se ha escondido lo peor de la derecha, digamos, del peronismo argentino. No. Pero bueno, esto está así. Las apetencias personales, los intereses absolutamente personales. Yo veo, lamentablemente, que nos va a costar restituir ese campo nacional y popular con el que soñó una vez el general Perón también, ¿no? Por supuesto que en ese campo nacional y popular, a tal punto cuando hablaba del partido, lo despreciaba el general Perón, no como tiene el carácter superlativo y hoy que genera actitudes antagónicas por el partido. Para el general Perón el partido era nada más que una herramienta electoral. Lo que existía era el movimiento nacional y popular dentro del campo nacional y popular. Ese campo nacional y popular no está integrado. Entonces, cuando hablan de ese espacio colectivo, ¿cuál es el espacio colectivo? ¿Cuál es el espacio colectivo que se ha construido y se pretende construir? A los únicos sensatos que escucho realmente es a Santoro, es a Kicillof y al dirigente que milita acá en la provincia. Grabois, Juan. Grabois. Que le he escuchado un planteo objetivo de la construcción de un espacio colectivo. Pero siempre estaba reclamando el cuidado de esos dirigentes, no lo que está haciendo hoy Máximo o algunos dirigentes del conurbano contra Kicillof. Es una locura, es verdaderamente una locura. Y a mí me desalienta mucho, ¿no? Me he desactivado acá en la provincia, les confieso, voy a tratar de publicar algunas cositas, y ya te lo dije, Mauricio. Voy a seguir viendo. Estoy trabajando en la comunidad organizada con un sentido antagónico a esta sociedad desintegrada, ¿no? Como un instituto del pensamiento de Perón reactualizado, porque hay que reactualizarla, porque es un mamotreto lleno de citas filosóficas que hay que sacarlas, evidentemente. Hay que ir a trabajar sobre los pensadores del pensamiento nacional y popular, siempre pensando en la comunidad organizada como un espacio solidario y colectivo, ¿no? Digamos, como un documento para decir hago algo en favor de todos estos jóvenes. No quiero más jóvenes libertarios con estas cabezas huecas, estas tábulas rasas en sus cabezas, digamos, ¿no? A ver si construimos un poquito. No voy a trabajar con ningún dirigente, por supuesto que no. Aníbal, gracias por el contacto, te mandamos un abrazo enorme y gracias por siempre prenderte para ayudarnos a pensar un poquito.